Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Uno de los temas de polémica tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela, posición de Argentina, posición del Grupo Lima, ¿no? Y la denuncia del presidente venezolano que justamente hoy asume por la victoria de última elección. Estamos hablando de Maduro, que habla de un golpe de Estado que se viene, ¿no? O que por lo menos está propuesto desde Washington con la participación de este Grupo Lima. Qué mejor conocer todo lo que está pasando con quien fuera diputado en Venezuela, es escritor, periodista. Estamos hablando de Modesto Emilio Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Te saludamos a Radio Pública Marcos Paz, Victoria Alarcón y Bernardo Delfman. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que conocer? Hoy asume nuevamente Maduro con muchísimas críticas desde afuera, ¿no? Y desde adentro de parte de la Iglesia también. Y él acusa y dice que están preparando de Washington, del Grupo Lima, un golpe de Estado. ¿Esto es así? Todo indica que es así, más aún. Más que un golpe de Estado, sí. podrían estar preparando una intervención militar. Una intervención militar tiene varias formas de aplicación, sí. No existe solo una forma. Sí. Entonces, eso es lo que están preparando. Por ejemplo, hace 3 días que en la zona del Darién, en una base militar norteamericana en Panamá, han desembarcado 37 helicópteros artillados misilísticos. 37. Esta es información que nos ha pasado un grupo de periodistas panameños que trabajan para el diario La Estrella de Panamá, el más importante de ese país, y que tienen conexión con el mundo militar. Bueno, 1 y 2, hay una declaración del gobierno de Estados Unidos a través del Comando Sur, que es un organismo funcional del Estado norteamericano, anunciando que Venezuela no tiene salida que no sea militar, no tiene otra salida que no sea la militar. Entonces uno debe presumir que ellos tienen ganas, tienen deseos de aplicarlo. Otra cosa es que puedan aplicar una intervención militar, porque eso ya no depende de las bayonetas, de las armas, depende de la política. Y la política es más movediza que la Fuerza Armada. Entonces el Grupo de Lima ha quedado solo en la condena a Venezuela porque son 9 países, el mundo tiene 153, América Latina tiene 31 y solo 9 países condenan a Venezuela. Y entre esos 9 países uno no lo condena, uno está fuera, que se llama México. Es la segunda economía del continente después de Brasil y la primera del Caribe, la subregión geopolítica a la que pertenece Venezuela. Así como Argentina pertenece a la subregión del Cono Sur, Venezuela pertenece a la subregión del Caribe. Esa potencia de la subregión del Caribe no solo no apoya nada que signifique intervención militar o algo parecido, sino que también además envió un representante a la toma de posesión del gobierno de Maduro. Los gobiernos del Grupo de Lima, que son 9, decidieron boicotear el acto de entrega o acto de toma de posesión, no enviando a ningún representante, retirando sus embajadores, además de una declaración de condena. Bueno, ese es su deber. Ellos trabajan para Estados Unidos, ellos cumplen su deber. Ellos militan para lo que militan. Los otros militan para lo contrario. El problema es que no han logrado ni impedir, ni van a lograrlo por ahora, impedir que Maduro asuma legítimamente. ¿Y por qué es legítimo? Porque ganó con los votos, simplemente. Si hubiera ganado con la mano alzada, que también es un método democrático, sería lo mismo. Ganó por la decisión de 5.800.000 votos
que votaron, que es el 63% del padrón electoral. Donald Trump ganó con el 52% del padrón electoral. Mauricio Macri ganó con el 53% del padrón electoral. Si en términos matemáticos o aritméticos, es más legítima la elección de Maduro que la elección de los 8 presidentes últimos electos en América Latina, todos por debajo del 63%. El problema es que no les gusta Maduro, porque Maduro no es una pieza de Estados Unidos, ni obedece las órdenes de Estados Unidos, sino sencillamente irían todos a la toma de posesión, celebrarían con whisky o ron venezolano y serían felices, pero no es así. Entonces tienen una necesidad urgente de extirpar al gobierno venezolano, no a Maduro, al gobierno venezolano, al gobierno chavista del contexto regional, porque no le sirve a Estados Unidos, como ha hecho siempre, todo un siglo haciendo lo mismo, así que no hay ninguna novedad. Digo, realmente cuando uno habla de un golpe de Estado tradicional es una implosión en el país donde las Fuerzas Armadas toman el gobierno, y en este caso es muy difícil, digo, las Fuerzas Armadas están muy atados al orden constitucional, ¿es así? No entendí la pregunta. Claro, realmente las Fuerzas Armadas son las que hacen golpes de Estado en los países latinoamericanos. Correcto. Bien. Sí, en el mundo también, no hay golpes sin Fuerzas Armadas. Exactamente. En Venezuela están atadas al poder constitucional. ¿Esto es así? Correcto. ¿Quién daría un golpe en Venezuela? O un grupo militar o un grupo paramilitar, que no existe, solo son colombianos, y están en Venezuela, pero son colombianos, o las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo hace la Fuerzas Armadas, que es la que tiene más poder de fuego, para hacer un golpe de Estado si es la que maneja el poder en Venezuela? Es la que tiene la suma, no toda, pero una suma importante del poder. Entonces es un absurdo, es una falacia que no se la creen ni ellos mismos, porque es como decir que un golpe militar en Estados Unidos es posible, como si ellos no se dan golpes militares a sí mismos. Bueno, en Venezuela las Fuerzas Armadas, que son chavistas, no se van a dar un golpe de Estado a sí mismas. Entonces lo que sí puede haber, es una insurrección violenta armada, no de las Fuerzas Armadas, pero armada, con apoyo de algún militar suelto. Eso puede ser, ya lo han intentado, ya ha habido ese intento en 2 oportunidades y fracasó. El secreto de esto, Bernardo y compañeros de la mesa, el secreto de esto es que la oposición venezolana, la violenta, la no violenta y la pacífica, han fracasado en todos los intentos, todos, menos 2, de desplazar al gobierno venezolano. Ese es el secreto. Si no hubieran fracasado en todo lo que han intentado, el panorama sería otro, pero han fracasado en todo. Cuento, de 21 procesos electorales fracasaron en 19. Eso es lo que les duele y no les gusta y no aceptan, porque la democracia les llega solo hasta allí donde ellos son desplazados o no pueden gobernar. Entonces, la democracia venezolana se apoya en el voto como cualquier otro y tiene defectos como cualquier otro país, pero ellos no aceptan porque ellos no ganan. Y de los 5 intentos violentos, 2 por golpe militar y 3 por guarimbas o insurrección violenta en las calles, también han sido derrotados. La suma de eso da que ellos no tienen opción. Si hoy hubiera una elección en este momento en Venezuela, sería lo siguiente: se lanzaría un candidato del gobierno, Maduro o cualquier otro, Diosdado, cualquier otro candidato, habría un segundo candidato de la oposición chavista, o sea, de los críticos del chavismo, dentro del chavismo habría otro candidato, y no habría ninguno de parte de la oposición. ¿Saben por qué? Porque quedaron completamente descuajados, no tienen figuras, no tienen candidatos, no tienen aparatos, se dividieron 17 veces en 11 años, más divididos que la tradición de izquierda de dividirse. Entonces han quedado ni siquiera con el respaldo de Estados Unidos. El Departamento de Estado, acaba de decirlo Mike Pompeo, que es el jefe del Departamento de Estado, acaba de decirlo él, nos ahorra investigación y nos ahorra argumentos. Acaba de decir que ellos no confían en la oposición venezolana, pero es lo único que tienen para combatir a Maduro. Y alguien que está combatiendo a Maduro es la Iglesia. Digo, la Iglesia pero la Iglesia con una contradicción, que el Papa
Francisco no es parte del combate que hace la iglesia venezolana. Entonces la iglesia venezolana es como el Grupo de Lima, el grupito de Lima, que es 1/3 de los gobiernos de América Latina y es más o menos la 10ª parte de los gobiernos del mundo. Nada. Bueno, en la iglesia venezolana, que tiene el peso, carajo, que tiene aquí la industria atómica, nada, muy poco, porque es un país que no tiene una iglesia católica fuerte, como Chile o Argentina o México, ahí sí. Es como decir la iglesia católica de Brasil. ¿Cuál es el peso? Creo que tiene el 32% de los feligreses. Nada, ¿me entiendes? Claro. En Venezuela es así, no tiene casi peso. Ellos hacen campaña y ellos llaman. ¿Por qué? Porque tienen la investidura eclesiástica que le impide al gobierno meterse con ellos. Tienen como inmunidad parlamentaria, pero de Dios. Bueno, entonces ese es el secreto de por qué la iglesia lo hace. Estamos hablando también todo lo que tiene que ver hacia el interior, digo, ¿y qué pasa con el contexto, digo, latinoamericano en sí? ¿Lo acompañan a Maduro Nicaragua, Bolivia, Cuba, El Salvador, México y Uruguay únicamente? Digo, en el acto de toma de posesión. Exactamente. Sí, pero lo acompañan diplomáticamente el resto de los países del Caribe, los que pertenecen al, ¿cómo se llama? No es el bueno, países del Caribe están agrupados en una organización caribeña, lo acompañan algunos otros que no están en Caracas ahora, pero lo acompañan diplomáticamente, o sea, aprobaron resoluciones de acompañamiento y aval del gobierno de Maduro, que son de la zona del Caribe y de Centroamérica, que es el istmo centroamericano, además de Nicaragua, El Salvador y México, que pertenece a esa misma zona geográfica. Bien, pregunto en realidad por lo que tiene que ver obviamente con las relaciones que uno tiene en términos de gobernabilidad también, ¿no? Sí, es verdad. O sea, conclusión, es un gobierno debilitado, acosado y debilitado porque está asediado y cercado diplomáticamente en términos de economía y comercio. Acaban de negarle al Ministerio de Salud una orden de compra por $1.600 millones para medicamentos insulínicos. Se la negaron. Una empresa norteamericana instalada en Colombia le negó la posibilidad de comprar. El banco le niega eso. Eso se llama cerco económico. Y cerco político, que incluye el cerco mediático. Es una campaña furiosa a nivel mundial que con pocos periódicos, porque el dominio de la opinión pública se puede hacer desde pocos periódicos, es muy barato eso. Entonces, con pocos periódicos en el mundo tú logras dominar o controlar y vehiculizar la opinión pública contra o a favor de un país. Y eso han hecho con Venezuela. Entonces sí, es un gobierno muy debilitado. Además de los errores propios, ¿no? Que ahí algunos son muy graves del gobierno venezolano, eso ayuda, pero esa no es la causa. La causa está afuera, en la capacidad que tiene Estados Unidos y sus aliados de, por ejemplo, impedirle que compre medicamentos. Modesto, hoy Venezuela, por lo que tenemos entendido, es uno de los países con mayor inflación del mundo. ¿Cómo está la situación ahora económicamente? ¿Se ha variado algo o sigue en caída? Inflación. Es el país con mayor inflación del planeta. Tiene hiperinflación. Un poquito cercana a la que hubo acá en el año 1990. Que fue como de 10.000. En Venezuela está como en 5.000. Bueno, es muy alta y es triturante del no solo del salario, de la estabilidad mental. No hay sociedad que pueda soportar un estado de hiperinflación mucho tiempo. Alemania la soportó 3 años y terminó en el fascismo. Bueno, en Venezuela eso no se estabiliza porque es un país pequeño en el sentido, no es Alemania, es un país no potencia. Al no ser potencia, no maneja una moneda propia, no maneja un mercado propio y no maneja ni siquiera el precio del barril de petróleo. Entonces, al ser un país dependiente y atrasado, está subordinado a las capacidades económicas que están fuera del país. Ese es el problema de los países subordinados, de los países atrasados. Entonces, la hiperinflación no se frena. Lo único que ha logrado el gobierno, que es el único mérito que yo le veo en términos económicos técnicos, es que ha logrado contener, ni siquiera controlar, porque controlar es que tú manejas las palancas, no, contener. O sea, no pasa de la tasa máxima de hiperinflación que lograron ahí. Bueno, si logra mantener eso
y tiene capacidad el gobierno de aplicar políticas de control de precios, que es el problema de la hiperinflación, que es que los que forman precios, que no son los estados ni los gobiernos, son las empresas, siguen formando precios como les da la gana, como si fueran el gobierno, y la paga el gobierno en términos de gobernabilidad. Los que forman precios tienen que ser sacados del medio. Eso tiene costo. ¿Cómo se saca del medio? Expropiándolos, nacionalizándolos, controlándolos de alguna manera. ¿Eso tiene costo? Claro que tiene costo. Sí. Va a haber más campaña en contra y va a haber más problemas. Pero te sacas la principal causa de ingobernabilidad actual, que es la hiperinflación. Y sobre todo te sacas de encima ese flujo de migración que hay de venezolanos a varios países, que solo tiene causa en la incapacidad que tiene. Mira, mi hermano me cuenta que para comprarse un pollo entero, yo me acuerdo de Argentina, yo llegué en el año 90 a este país, era lo mismo. No es un fenómeno local o nacional, es un fenómeno de la economía capitalista, donde se aplica, trituran la capacidad de consumo. Un pollo cuesta 1/3 de tu salario. Eso es una locura, ¿me entiendes? Pero no es una locura chavista o venezolana, es una locura de la economía capitalista, que se aplica ahí con muy buena capacidad. Ya creo. Modesto, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Mar. Un abrazo. Ahí está, pasó Modesto Emilio Guerrero, escritor, periodista venezolano, contándonos de todo lo que se está viviendo en relación de Venezuela con Latinoamérica. La Mañana con Vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar.